La legalización del cannabis es un debate reincidente, una cuestión que no termina de cerrarse. El consumo de esta sustancia está cada vez más extendido y en varios países del mundo hay leyes despenalizadoras que permiten su uso médico, el autocultivo e incluso el cannabis recreativo. Hablamos de la droga ilegal más consumida en todo el mundo. La ONU estima que casi el 4% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió cannabis al menos una vez en 2019, el equivalente a unos 200 millones de personas. En España, según la encuesta sobre alcohol y otras drogas del Ministerio de Sanidad, más de 3 millones de españoles de entre 15 y 74 años recurren a este producto con frecuencia. Actualmente, el uso médico es legal en más de 40 países, mientras que solo unos pocos permiten su uso recreativo. Según algunos expertos, son precisamente las posibilidades terapéuticas del cannabis las responsables de la creciente popularidad de esta sustancia y las que están impulsando el debate público sobre la legalización. Yo creo que el debate está ahora más abierto porque se ha empezado a abrir la mano en determinados lugares, especialmente para algún uso concreto del cannabis. No de todas las drogas, pero sí del cannabis. Y se ha visto que sí funciona como paliativo del dolor. Es verdad que hay un clamor, parece que popular, ¿no? Y quizá político en la legalización del cannabis, ¿no? Yo diría en primer lugar, pues eso, señalar que es un clamor popular y un clamor político, pero no un clamor basado desde la evidencia científica. Me cuesta mucho creer que nadie, con los datos disponibles hasta la fecha del mundo científico, pueda proclamar esto, la verdad. Sin embargo, las voces en favor de la legalización del medicinal aseguran que la evidencia de sus aplicaciones terapéuticas es suficiente para apoyar la regularización. Pues las evidencias que hay en favor del cannabis medicinal y su regularización, la verdad es que son muchas. Se lleva mucho tiempo haciendo investigaciones acerca de los efectos terapéuticos de los cannabinoides. De hecho, se sabe que se utilizaban desde muy antiguo, desde hace muchos siglos, con fines terapéuticos. Por ejemplo, algunas de las posibles aplicaciones son como analgésicos en algunos tipos de dolor, como antieméticos, pueden estar evitando la sensación de vómito que tienen muchos pacientes. También en el control del movimiento, en algunas enfermedades como por ejemplo la esclerosis múltiple, donde se sabe que pueden tener esas alteraciones del movimiento, etcétera. Hay un largo etcétera. Entonces, en general, ha habido una recopilación de todos los estudios clínicos que se han hecho a lo largo de este tiempo y existen evidencias bastante sólidas para algunas de estas aplicaciones. Para algunas otras a lo mejor sería necesario hacer más ensayos clínicos, pero en general pues existe bastante evidencia científica que lo sustenta. No todos los científicos coinciden en esta valoración. Hay quienes cuestionan esta evidencia y aseguran que hay otros fármacos en el mercado que pueden cumplir ese papel sin necesidad de acudir al cannabis y asumir los riesgos que conlleva. Y los estudios, la verdad es que la evidencia para esos poquitos preparados es muy escasa la evidencia científica. Realmente ningún preparado de cannabis ha demostrado tan siquiera muchas veces una eficacia, O sea que los resultados son bastante débiles y en cualquier caso nunca ha sido superior a ninguno de los fármacos que tenemos en la actualidad. Más allá del enfrentamiento por la solidez de las evidencias científicas, el debate sobre la legalización del cannabis es complejo porque entran en liza diferentes factores. Por ejemplo, las voces que abogan por regular aseguran que la legalización terminaría con un mercado negro que está actualmente en manos del narcotráfico, aunque la experiencia en otros países demuestra que esto no siempre es así. Pero desde el punto de vista económico, la regularización lo primero que asegura es que no va a haber estos intereses por parte de los cárteles, los grandes cárteles de la droga, que están manipulando y que están financiando las campañas de la lucha antidroga, porque efectivamente les conviene que haya una prohibición para ellos mantener ese monopolio o ese oligopolio. La regularización acabaría con este monopolio y con esta manipulación tan brutal de la ley, por un lado, y además es verdad que, como sucede con todas las drogas legales que tienen impuestos, que pagan impuestos, pues sería una fuente de recaudación de impuestos, como está sucediendo, por ejemplo, con el tabaco, con el alcohol o con otras drogas que sí son legales y están reguladas.
La experiencia de Colorado demuestra igualmente que una legalización no deriva precisamente un mayor control de lo que se vende, de lo que está en la calle, y no hace desaparecer automáticamente el mercado ilegal. De hecho, hay un juez de Denver que ha dicho que el mercado ilegal en este momento, ahí en Colorado, lo que ha hecho es crecer desde la legalización. Hay otros estados, como por ejemplo Massachusetts y California, donde el mercado ilegal, el dinero que está moviendo en este momento, es mayor que lo que se está comercializando por vía del mercado legal. Al margen de las cuestiones económicas, los defensores de mantener la sustancia como una droga ilegal piden poner el foco en los efectos secundarios, en ocasiones irreversibles, que puede ocasionar. El cannabis es una planta que tiene pues más de 102 compuestos cannabinoides que actúan sobre el sistema nervioso central, pero si vemos solo el tetrahidrocannabinol, que es el compuesto que yo como psiquiatra nos consideramos más dañino por los efectos a nivel del sistema nervioso central, pues esto produce, a corto plazo, puede producir cosas que son menores, como a veces confusión, euforia, bienestar, por eso lo busca la gente, ¿no? Pero a largo plazo sí que tenemos constancia ya de efectos muy perjudiciales. O sea, hoy en día ya hay una asociación con la psicosis muy fuerte. Es verdad que en gente con vulnerabilidad genética, pero como a día de hoy no sabemos quién tiene vulnerabilidad genética, no, a nivel clínico, o sea, no nos dedicamos a ir determinando genes a todo el mundo para saber quién podría tener psicosis o no si consume cannabis, pues yo pienso que todo el mundo puede estar expuesto. Entonces, en estas personas existe hasta, según los estudios, entre 4 incluso 7 veces más riesgo de desarrollo de una esquizofrenia. Los efectos secundarios del cannabis están demostrados, pero hay otras drogas legales con efectos muy perjudiciales para la salud y para la sociedad y cuyo consumo está normalizado. Es verdad que hay efectos secundarios serios y muy preocupantes del cannabis. Hay efectos secundarios de los ansiolíticos, que están a la orden del día. Hay efectos secundarios de los antidepresivos, hay efectos secundarios del tabaco, que suponen un peso muy importante en el presupuesto sanitario de todos los países. En especial en España es muy fuerte. Hay unos efectos secundarios terribles y sociales muy fuertes del alcoholismo. Entonces, a mí me gustaría que se trataran todos los efectos secundarios con el mismo baremo, por el mismo rasero. Y si vamos a hablar de efectos secundarios y de prohibición debida a estos efectos secundarios, entonces prohibamos también el alcohol, prohibamos el tabaco y prohibamos todo aquello que tenga efectos secundarios. O bien, tratemos a las personas como responsables, capaces de informarse, y tengamos en cuenta que incluso va a tener menos efectos secundarios el cannabis, que está peor visto. La comparación del cannabis con otras drogas legales como el alcohol y el tabaco refuerza la opinión de algunas voces que aseguran que su aprobación es una cuestión de justicia social con los pacientes. Mientras, otros advierten que la regularización del cannabis medicinal puede ser un caballo de Troya para aprobar después el recreativo. La experiencia demuestra, lo que ha pasado en varios estados norteamericanos, es que primero se ha legalizado la variante medicinal y a veces 15 años después, 10 años después, 2 años después, en dependencia de los estados que hayan sido, pues se da paso al cannabis recreativo. También ha pasado en Canadá. En mi opinión, digamos, el debate de la legalización y regularización del cannabis medicinal y el recreativo son distintos. Seguramente puede haber una relación en el futuro, pero son distintos porque en el caso de los pacientes casi diríamos casi un derecho el tener acceso a un tipo de tratamiento que pueda mejorar su calidad de vida, que de hecho lo está haciendo de una manera un poco oficiosa, tienen que buscar en el mercado negro, realmente no es una situación para nada deseable. Entonces creo que es un problema urgente que hay que solucionar ahora mismo. Por eso me parece todavía más importante diferenciar los dos, porque el cannabis recreativo creo que es un debate también muy interesante. Yo personalmente estoy a favor de que también se regularice, porque me parece que lo otro es una hipocresía social. Pero ahora mismo lo prioritario es que el cannabis medicinal se apruebe.
La idea, o lo que a mí me gustaría que pasara, es que hubiera una conciencia social que dejara de lado los prejuicios y la hipocresía y se diera cuenta de los beneficios de la regularización del cannabis, por lo menos, yo soy partidaria de la liberalización total y de asumir que las sociedades son responsables, pero por lo menos para usos medicinales, ¿no? Exactamente igual que se acepta el uso medicinal de otros compuestos químicos que igual son más dañinos y generan mucho más perjuicio social, económico y para la sociedad. Hombre, no sé si es hipócrita, a lo mejor lo que nos deberíamos plantear si el alcohol y el tabaco deberían ser ilegalizados. Quiero decir, es muy complicado, yo creo, en la sociedad actual dar marcha atrás cuando una ley está vigente. Yo no sé si tiene mucho sentido ahora plantearse ilegalizar el tabaco y el alcohol, a pesar de que son bastante dañinos para la salud. Lo que debemos es avanzar como sociedad y no legalizar una cosa que sabemos que es mala en el momento actual, ¿no? Ya lo que se hizo en el pasado pues tiene sus razones, su momento, su contexto, pero hoy tenemos fuertes argumentos como para no legalizar el cannabis, ¿no? Dentro de estos argumentos contra la legalización, algunos señalan que esta regularización puede abrir las puertas al consumo de otras drogas. En Estados Unidos, donde tienen ya estados donde lleva legalizado tiempo, hay estudios también bastante contundentes. En Colorado, por ejemplo, ya está legalizado desde hace años el uso medicinal, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, que las embarazadas consumen cannabis, no dejan de consumir cannabis, dejan el tabaco, porque en teoría es dañino para la salud, pero ¿cómo va a ser malo fumarse un porro si está considerado su uso medicinal? O sea, la percepción de riesgos mucho menor con el cannabis y lo utilizan en situaciones como estar embarazado. Yo estoy como psiquiatra desde luego totalmente en contra de la legalización del cannabis. Trabajo en una unidad de hospitalización de agudos. Aquí el 85% de los pacientes que tenemos ingresados es lo que llamamos patología dual, es decir, consumen drogas donde siempre el cannabis está presente y tienen alguna otra enfermedad mental. El cannabis y las drogas en general hacen que la enfermedad mental vaya peor, el pronóstico es mucho peor y la evolución, el curso de la enfermedad se complica bastante. Y luego además decía cannabis y otras drogas porque realmente el que consume cannabis acaba consumiendo otras drogas, ¿no? Esto está también demostrado en numerosos estudios y lo vemos aquí en la clínica, ¿no? Empiezas muchas veces con los amigos y acabas probando todo tipo de drogas. En el corazón del debate sobre la legalización del cannabis late la preocupación sobre cómo afecta la droga a los adolescentes. El consumo de drogas puede tener cierto atractivo entre los jóvenes, o sea, cierto glamour. Si le sumas a eso que el cannabis es una droga con la que probablemente no te vas a morir de una sobredosis, o sea, y puedes alcanzar un high, puedes alcanzar un subidón, pues eso es más que una garantía incluso. Si tú introduces una sustancia como el cannabis en este cerebro que está en desarrollo y que está pasando por estos procesos tan importantes, pues se producen cambios que pueden ser irreversibles, más allá de la psicosis. Se ha demostrado, por ejemplo, que el cociente intelectual disminuye hasta en 8 puntos en gente fumadora de cannabis en la adolescencia y eso no se recupera nunca, incluso aunque vuelvas, dejes de consumir cannabis y no lo vuelvas a consumir nunca más. No se recupera eso nunca. Aunque las posturas en favor de la legalización reconocen los efectos en los adolescentes, sostienen que esta es una problemática al margen de la aprobación del medicinal. Lo que pasa es que esto es un debate que tiene que estar muy separado del cannabis medicinal, porque primero, si tú administras cannabis medicinal, las dosis van a ser pautadas y vas a tener una supervisión médica. Segundo, estamos hablando de que esto no está indicado para un consumo en adolescentes. A lo mejor en algún caso concreto, para alguna aplicación, puede ser interesante, pero como pasa con muchos fármacos, a lo mejor sería para
adultos o para una determinada situación concreta. La experiencia en algunos países en los que se ha legalizado el cannabis revela datos preocupantes en cuanto al consumo entre adolescentes. Sobre la reducción del consumo en menores, por ejemplo, el caso de Colorado indica que pese a estar prohibido el consumo para menores de 21 años, pues se ha incrementado. Se ha incrementado y además ha tenido consecuencias de salud y de seguridad públicas para las personas en este rango de edad. También han aumentado los incidentes de disciplina en colegios en los que ha estado presente la sustancia. De cara al futuro, la balanza de la opinión pública está bastante inclinada. En España, casi la mitad de la población está a favor de permitir su venta con control, un porcentaje que sube hasta el 90% si hablamos de uso médico. Estos datos hacen presumir que la legalización del cannabis puede ser una realidad en un futuro muy cercano. Sin embargo, como nos han señalado los expertos, el debate es complejo e invita a la reflexión. Una reflexión que debe huir del camino fácil y de los motivos políticos y económicos, escuchar a los científicos y velar por los intereses de los pacientes, los menores y las víctimas del narcotráfico.